Bueno, muy bien. Mientras yo saludaba a cámara, lo estaba saludando a Gus, que ya está conectado, resuelta todo simplemente, así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. No sé qué estaba pasando con mi conexión. Sinceramente no. Suele pasar, pero bueno. Tiene COVID la conexión. Claro. Que tenga COVID la conexión y no Sí. vos en lo posible. Claro, sí, no. Mirá que me han picado cerca bala por todos lados. Dejemos tranquilo el COVID, no lo Sí. molestemos. Ya está, ya No, lo por dejé. favor. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que en privado hemos hablado, yo lo he mencionado con Gustavo, creo que en algún momento con los chicos también, que es el paso de los jugadores al profesionalismo, que es un paso complicado y yo ahora lo voy a desarrollar más, obviamente, a Gus, que es el que verdaderamente sabe de esto, nosotros tocamos de oído, pero digo, muchas veces hay como expectativas desmedidas no en cuanto al talento de determinado jugador o jugadora, sino porque el cambio en la persona en una edad complicada es muy difícil. Entonces hay quienes lo superan con mayor facilidad o a quienes le cuesta menos para hablar con propiedad, y hay otros que aún con un caudal importante de talento se quedan en el camino. Entonces nos parecía también un buen tema como para tratar aquí en la mesa, Gus. Sí, bueno, vamos a empezar con algo que me parece importante para contextualizar. El paso al profesionalismo en términos generales lo da aquel chico que desde muy chico juega y lo juega por diversión, es decir, hace el deporte desde un lugar lúdico. Y el paso más grande implica esto de que lo lúdico se te transforme en un medio de vida o un trabajo. Entonces, en ese proceso entre lo lúdico y el profesionalismo propiamente dicho, que bueno, veremos que después no hay que perder, y siempre digo lo mismo, el profesional no tiene que perder esto de que es un juego para que juegue mejor, pero volviendo a esto, es decir, ¿qué pasa? El chico, mientras juega, se divierte, y si está capacitado para dar un paso al profesionalismo, evidentemente hay algo que lo destaca por sobre el resto, hay algo en el cual hace la diferencia. A veces es el físico, a veces es la técnica, o a veces por ahí se dan cuenta antes de muchas cosas y eso hace que parezcan más vivos a la hora de jugar. Pero también hay otro elemento, que a veces los chicos que se destacan desde muy chicos son todólogos. Yo lo he hablado con muchos entrenadores. Cuando tenemos que trabajar con algún jugador concretamente, ¿qué pasaba? Jugaba en todas las posiciones, hacía todo en el equipo y de golpe cae un plantel profesional donde se le pide un rol. Entonces, me parece importante contextualizar de dónde viene alguien con esas características para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de paso de profesionalismo. Y me gusta llamarlo que es un proceso, que como bien dijiste vos, Javi, es humano porque tiene que ver con la maduración propia de cada persona, pero que también es deportivo y que tiene que ver con estos factores, ¿no? Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Es decir, se va dando un proceso en el cual lo humano, lo deportivo, en todas esas aristas, hace que se dé, que se encuentre la persona ante una nueva realidad, un nuevo contexto. Y acá hay que distinguir dos cosas. Uno es que esa nueva realidad, ese nuevo contexto implica a veces una mudanza, a veces un cambio de compañero, cambios de roles, cambio de responsabilidades, pero que a su vez ese cambio de contexto al deportista lo pone en una necesidad de adquirir o poner en juego algunos recursos. Por ejemplo, se tiene que dedicar más y con mayor exigencia. También tiene que empezar a especializar, tiene que dejar de ser el todólogo, el que hacía 35 puntos, daba 15 asistencias, agarraba 4 rebotes y robaba 5 pelotas, para ser alguien especialista en un determinado rol. Hoy a la mañana lo escuchaba a Victoriano que hablaba de cómo él entrena con 15 y hay muchos chiquitos, chicos jóvenes de regatas, perdón el acto fallido, de regatas que van como aprendiendo los sistemas. Entonces si falta alguien y hay algún juvenil que lo suple, ya es parte de, bueno, eso es facilitar el proceso. ¿Por qué? Porque ya le están enseñando el rol en el que tiene que estar en un plantel
de liga profesional a alguien con edad muy joven. Y esto es la base de los recursos que tiene que tener, que yo lo llamo, me gustan estas dos palabras, adecuación y aproximación a este nuevo contexto. ¿Por qué? Porque lo que más le cuesta, en general, a los chicos en ese tránsito, es el nivel de intensidad. Es decir, cualquier chico que tiene un buen rendimiento en Liga de Desarrollo, vos le preguntás ¿qué encontró de diferencia cuando empezó a entrenar en primera o jugar en la primera, en la liga? Te dice la intensidad. Todo es un segundo antes. Y eso que por ahí físicamente parece que le diera para más al más chico. Pero ¿qué pasa? Se suple con inteligencia, con experiencia, con conocimiento del juego y con un elemento que es fundamental, la especialización en el rol. Es decir, por ahí empiezan como a aprender, el jugador ya mayor, con años de liga, cómo en su rol se le piden determinadas cosas, y eso es parte del profesionalismo, porque por ahí con jugadores con larga carrera te dicen, yo sé con qué me gano la plata, a mí me contratan porque agarro tantos rebotes y meto tantos puntos. Yo sé que me agarran para que dirija el juego, pero eso significa lo que descubrió después haciéndose profesional. Pero mientras tanto en el proceso es muy importante aproximarse acompañado, es decir, por ejemplo, un plantel que acompaña con sus mayores, con la gente más grande, con los entrenadores, con los formadores, el proceso de aproximación y de desarrollo de ese jugador. ¿Para qué? Para que pueda adecuar sus recursos que ya tiene a un nivel superior. Y en esto, bueno, me voy a ir un poquito, hay un psicólogo de la educación llamado Lev Vygotsky que habla de zonas de desarrollo próximo. Lo habla en aprendizaje, digamos, intelectual. Pero esto va también a lo deportivo, es decir, entender que el jugador está en una zona de confort, que es ese que se destaca siendo pibe, y de golpe cae a un plantel profesional. Si lo que le pido como formador es mayor, tan lejos de lo que él me puede dar, puede entrar en pánico y hacer que no crezca. En cambio, si yo le presento una zona de desarrollo próximo, es decir, esta es la mejora, este es el próximo paso, yo te doy el andamiaje, porque este es el concepto central de Vygotsky, darle al formador un andamiaje para que desarrolle esas habilidades, el aprendizaje primero es mucho más significativo, segundo, se aprende en el sentido de que se apropia, tercero, es adecuado al contexto que lo espera, por eso es fundamental el formador, el rol del formador. Y lo que vos decías, Javi, también es fundamental. No todo destaque previo al profesionalismo va a depender de la persona para que después sea excelente profesional. ¿Por qué? Y hoy se me ocurrían 2 o 3 ejemplos de personas muy buenas, pero que quizás en su puesto había otros. Por ejemplo, si vos fuiste un escolta que hoy tenés 35 o 45 años y jugabas relativamente bien o muy bien, quizás nunca pisaste la selección nacional porque tenías Ginóbili, Delfino, Ginóbili, Paolo Quintero. Entonces, ¿cómo no? Te ocuparon todo el lugar. Entonces, ¿qué significa? Que el desarrollo del jugador fue muy bueno, pero no fue lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque dependió de él, no, porque había un contexto. Y a esto, sumale cuestiones traumáticas como lesiones, cambios de entrenador, cuestiones de la vida personal que van por fuera. Entonces, no todo depende del chico, sino también de los contextos y de situaciones que van por afuera de lo estrictamente deportivo. Entonces, por ahí hay que ser muy cuidadoso, y esto no quiero olvidármelo y por eso lo quiero remarcar, muy cuidadoso en las expectativas que le generamos al chico de si entrenás, seguro, no, seguro nada, vos entrenás y hacés lo que depende de vos. Del resto de contexto, por ahí caíste justo en un club que necesitaba, que desarrolla juveniles, que tiene un espacio justo para vos, te ganaste un lugar y hiciste un carrerón y no había nadie en tu puesto. Y a lo mejor hiciste todo y de golpe sos el 4
y el 4 titular es Escola y no sale nunca y tiene 40 y pico de años y sigue jugando. Entonces, no es que sos un fracaso por eso, sino porque hay un contexto deportivo y un contexto personal. A veces pasan situaciones de la vida personal que vida de pareja, vida familiar o laboral de algún familiar que hace que tenga que correr un poco el eje. Y eso no significa que el chico fracasó individualmente, sino también fue cuestiones del contexto. No sé si te tocó también trabajarlo esto puntualmente, pero ¿qué crees que es lo más difícil o lo que más le cuesta asimilar al deportista que está dando ese paso al profesionalismo y dónde crees que se tiene que trabajar más para que justamente dar ese paso no cueste tanto? Bien, dos cuestiones principalmente, ¿no? En general se frustran mucho los chicos en ese paso en cuanto ven que no pueden hacer todo lo que hacían en su categoría o en edades anteriores. Entonces es muy importante, me ha tocado trabajar con esto de que hay esa zona que te frustra, pero que es ahí donde vas a mejorar. Es ahí donde tenés que trabajar la mejora del 1%. Me parece que ahí es lo primero. Y es especializarse en determinadas situaciones de juego. Es decir, bueno, ¿cuáles son tus habilidades fundamentales? Bueno, no sé, tengo un buen tiro de 3 puntos y defiendo bien. Bueno, mejoremos esto y después vamos al otro paso. Pero afianzate en el profesionalismo en esto. Gus, y no sé si te acordás, viste que había un programa que ofrecía la liga que era el TAP, que era Transición al Profesionalismo. ¿Cómo lo ves aplicable a nivel nacional eso? Si tenés algún proyecto o algo de eso. No, a nivel nacional lo veo muy diverso. Nuestro básquet es muy diverso. O sea, por ahí hay muy buenos lugares en donde se desarrollan jugadores y donde en realidad son como una especie de escuelas, si podemos decirlo en el sentido amplio, y espacio, pero creo que tiene que ver mucho con la identidad de los clubes. Creo que por ahí está bueno pensar en proyectos nacionales, pero soy más de la idea de proyectos regionales, de acuerdo a la realidad de los clubes, porque nuestro deporte de base son los clubes, siguen siendo los clubes. Por lo menos en mi experiencia, en mi zona, en la provincia donde yo más me muevo, que acá en Santa Fe, y en otras por ahí del sur, donde yo he andado, tiene mucho que ver todavía con la identidad del chico y el club. Entonces, por ahí tener referencias, un elemento estaría muy bueno, tener referencias zonales en donde se desarrollan determinadas habilidades, pero un proyecto a nivel nacional me parece reambicioso, pero que me parece que ante la diversidad de realidades sociales, económicas y deportivas, no sé si lo veo tan fácil de llevar adelante. Gus, algunas preguntas breves que seguramente te vamos a hacer con los chicos. ¿Cuál es la responsabilidad en ese paso o cómo lo puede facilitar o complicar el entorno del jugador? A veces lo complica demasiado con 3 cuestiones. Creemos que darle confianza es hacerle creer que es excelentemente bueno en todo. Y darle confianza es marcar para qué es bueno y en qué es malísimo un perro y tiene que mejorar. Porque el mismo jugador se da cuenta que no es tan bueno. Porque eso es el choque que pasan. Eso es lo primero. Segundo, a veces yo creo que por ahí representantes y demás también deberían de colaborar en apoyar la carrera, no solo felicitando cuando hay un acierto, sino acompañando en los errores, facilitando pedidos de ayuda que a veces aparecen, sabiendo elegir una carrera, porque uno sabe que hay clubes en donde se desarrollan juveniles o en donde se desarrolla sub-23 y hay otros en donde las presiones son otras y no hay lugares. Entonces, por ahí enseñar a elegir el lugar me parece que colaboraría un montón. Y lo otro que colabora es permitir el error. Si vos traes a alguien que vas a desarrollar, se va a desarrollar errando. Me parece que esos serían los puntos ahí
fundamentales. ¿Y qué crees que podemos hacer nosotros como comunicadores o desde los medios también para que ese chico o chica que empieza a dar ese primer paso al profesionalismo, ya sea en una liga de mayor nivel o también incluso en una selección, para que no sea tan traumático ese paso? Yo creo que, a ver, a veces el elogio desmedido desde demasiado joven daña. Eso es muy dañino. Y la comparación, que siempre lo digo, son las dos cuestiones que más dañan. ¿En qué se puede colaborar? Por ejemplo, difundiendo, ya estamos colaborando mucho, pero difundiendo bien, digamos, el hacer del deportista, el desarrollo, esos videitos por ahí que hacen los chicos de falta técnica de un minuto, eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque hace que comunicar que hay un proceso. El otro día me pareció... ¿Se cortó? ¿O estoy de vuelta? Sí, te me congelaste, pero volviste enseguida. Así que... El otro día me pareció muy interesante, ante situaciones deportivas post-COVID, Javi hizo un hilo genial que tenía que ver con entender el contexto. Creo que como comunicadores, entender el contexto, entender que son chicos de 19 años que venían de hacer un montón de puntos a su edad, con los chicos de su edad, y de golpe, o goleadores de Liga de Desarrollo, y de golpe hacen 3 puntos, abollan el aro. Bueno, entender que es parte de un proceso. Gus, y como entrenador o asistente, ¿qué puedes decirle al chico para convencerlo de que va por el buen camino, a pesar de que hace eso a veces, de lo que vos decías, de 3 puntos, o cuando entra no rinde, sobre todo en los equipos en los que tienen planteles de jerarquía y los más chicos les toca jugar los minutos basura, como algunos lo llaman? Bueno, que esos minutos son el andamiaje para su propio desarrollo. Que en ese momento son basura para quién. No hay minutos basura. 5 minutos en Liga Nacional a los 17, 18, 19, pero nos tiramos de cabeza. Vos te reís, Nacho, porque te tiraría de cabeza por 3 minutos. Cualquiera. O sea, no son basura. Es decir, te lo ganaste por lo que entrenaste, por lo que aportaste, y es más, por lo que colaboraste en el equipo en un montón de otras cosas. A veces hasta en una entrada en calor colaborás con el jugador top siendo juvenil. Entonces, si te ganaste 3 minutos, exprimí esos 3 minutos. Aprovechá, aprendé, andá y chocá contra un grandote y fíjate cómo se siente, y te va a dar cuenta que tenés que meterte más en el gimnasio. Andá y fíjate con la velocidad que tira fulano de tal, para ver que tenés que aceitar más tu técnica de tiro. Es decir, usar eso como aprendizaje. No podemos nunca dejar de aprender. Eso hace que el paso al profesionalismo sea menos traumático. Bien, vamos a ver 2 placas que preparamos como para cerrar el tema de hoy. A mí lo que sí, ya voy comprometiéndolo, señor Mena, quiero en algún momento que toquemos algún tema que tenga que ver con nuestra tarea. Con nuestra tarea, habitualmente dejamos alguna pregunta, como recién hizo Ivo, acerca de qué es lo que podemos hacer nosotros. Bueno, nosotros deberíamos ser de alguna manera también objeto de ciertas miradas, lo somos, algunas veces bien, otras no tanto, pero bueno, vamos a tratar de cranear algo como para que también nos ayude y sea fructífero para nosotros, que somos una de las patas de esta mesa que es el básquetbol. Vamos ahora sí con las placas, con estas 2 plaquitas que preparamos acerca del paso al profesionalismo, que es un proceso personal y deportivo que incluye aspectos técnicos, tácticos y físicos y psicológicos que posicionan al deportista en una nueva realidad desafiante y desconocida. Se ponen en juego ciertos recursos: el aumento de horas de dedicación y exigencia, el incremento en especialización basquetbolística, la adaptación progresiva a un mayor nivel de intensidad. Y vamos con la segunda, que tiene que ver con el rol, lo que yo hace un ratito también preguntaba. Bien, el rol de cada uno de
de quienes están metidos en este, entre comillas, negocio. Bueno, generar expectativas realistas a nivel individual y contextual, no todo depende del deportista. Acá también voy a agregar una frase que suelo tirar cada tanto, que esto es deporte y no es una ciencia exacta, es decir, que el deportista tenga determinadas fortalezas en su etapa formativa no implica que necesariamente las traslade al ámbito rentado, como diría un comentarista de boxeo. Bien, hay un montón de dimes y diretes en el medio que pueden cambiar la ecuación. Acompañar y respetar los tiempos de proceso, formar en la tolerancia a la frustración para lograr el aprendizaje, vivimos y convivimos con el error, y agrego yo, y generar un clima de confianza saludable que permita transitar exigencias y errores desde una mirada de motivación hacia la excelencia. Creo que nos ha quedado del todo claro. Sí, usted no puede sí decir que sí. Yo creo que sí, yo creo que está perfecto. Y si no, nos tenemos que ir por la hora, así que también tampoco tenemos mucho más para aclarar hoy. No, nos tenemos que ir por la hora, pero a mí me parece que es un tema que... me acuerdo de cuando lo hablamos en privado, no lo hablamos en este sentido, lo hablamos en otro sentido, de algo mucho más puntual, de una competencia puntual, y dijimos, acá hay algunos errores, y me quedó grabada después esa charla. Dije, bueno, vamos a tratar de reflotarla con algo que sea de alguna manera un poco más constructivo para todos. Bueno, los gracias. Chats privados son privados. Diga. No, digo, los chats privados son privados. Porque no vamos a contar nada. Ahí me permito algunas cosas que no son propias del psicólogo. Ahí hay licencias, y como decimos en un grupo de amigos, privados por privado. Exactamente. Ahí queda. Bueno, gracias, Gus. Nos estamos viendo el próximo mes. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Muy bien, pasó el licenciado en psicología Gustavo Mena, hablando del paso al profesionalismo.